Grabando. Estamos hoy aquí para sumar nuestra reflexión a la de quienes han organizado este encuentro con el propósito de ganar contemporaneidad, de aprender como argentinos a entender cuáles son los desafíos de nuestro tiempo y el repertorio de respuestas que podemos obtener, ganar, construir a fin de que podamos inscribir nuestra vida como nación en el marco de las naciones de nuestro tiempo, de aquellas que han sabido justamente ser naciones con un alto sentido del presente. La contemporaneidad no es un atributo que se gana por mera aptitud cronológica. Nadie puede jactarse de pertenecer a nuestra época por el hecho de vivir en ella, de haber nacido en este tiempo o de haber nacido en el siglo pasado y pertenecer a este tiempo. Eso es pura coetaneidad, pura coincidencia cronológica. La contemporaneidad es un atributo de discernimiento. Implica la capacidad de entender cuál es la relación entre lo privado y lo público, entre mi vida y la vida de todos nosotros, sin confundirlas, porque la vida de cada uno de nosotros es singular y al mismo tiempo, dentro de esa singularidad, se juegan incidencias fundamentales de la época en que vivimos. La responsabilidad primera de la dirigencia política es promover el discernimiento claro de ese repertorio de valores compartidos, de problemas compartidos, de desafíos compartidos, y fortalecer al mismo tiempo el derecho a la singularidad, a la vida personal, a la libertad personal, a los atributos propios de una privacidad en la que cada cual despliega todo aquello que constituye el repertorio de sus intereses. De modo que la constitución de ciudadanía tiene que ver con este doble desafío, el que nos hace la época en que vivimos para que podamos advertir la relación que hay entre esa época y nuestro país y la gestión política que permita que nuestro país sea un país contemporáneo, y lo privado, aquello que tiene que ver con la singularidad, con la personalidad de cada cual. Entiendo yo que debemos trabajar para transformar la resignación y la disconformidad en proyecto, la resignación y la disconformidad personal y social en un proyecto de nación. Sin duda, la disconformidad y la tendencia al escepticismo que promueven las malas gestiones políticas son un punto de partida para el discernimiento de lo que debemos hacer. Pero no puede ser ese el terreno en el que se perpetúe la opinión pública. La opinión pública tiene que poder desplegarse a partir de un buen diagnóstico sobre lo que sucede en dirección a lo que debería suceder, programáticamente hablando y habilitando, digamos así, a la opinión pública para que pueda exigirle a la dirigencia política programas de trabajo que reflejen la comprensión del estado de ánimo social y de las necesidades sociales. No hay ciudadanía sin cultura y no hay cultura sin educación. Es muy importante entender que el protagonismo social que gana la ciudadanía requiere esta doble comprensión, la de la educación y de la cultura, y una distinción clara entre una y otra sin olvidar su relación. Podemos decir que la educación inscribe la sensibilidad y el discernimiento personal en el campo de los valores compartidos. La sensibilidad y el discernimiento personal en el campo de los valores compartidos. Educarse es acceder a esos valores, es comprender lo que la tradición nos provee para que podamos forjar nuestra identidad presente. Eso es educarse. La cultura es otra cosa. La cultura inscribe esos valores compartidos en el campo de la responsabilidad y de la creatividad personales. La cultura promueve entonces
el desarrollo del espíritu crítico y autocrítico, la conciencia laboral y la preeminencia de la ley sobre el poder. Hay cultura no donde hay información y donde hay necesariamente conocimiento. Hay cultura donde hay una interpretación del conocimiento, de su significación, del mismo modo que podemos decir que la cultura no es la experiencia que tiene una ciudadanía, sino el destino interpretativo que le da a esa experiencia para convertirla en un elemento rector, orientador, en una brújula de su acción. La cultura es siempre una actividad crítica y una ciudadanía sin cultura es una ciudadanía sin posibilidades plenas de inscribirse en un civismo republicano. La democracia republicana exige bajo todo punto de vista que el poder esté supeditado a la ley. Cuando esto no ocurre, cuando la situación es la inversa, cuando es la ley la que está supeditada al poder, no puede haber ciudadanía, precisamente porque el poder es autorreferente, no aspira a la creación de una sociedad que despliegue sus posibilidades, sino que esté sujeta al mandato autocrático de sus líderes. Por eso, si vamos a hablar de una ciudadanía más participativa y protagónica, tenemos que inscribir todas las posibilidades de desarrollo a las que aspiramos en el marco de una gestión política que sepa comprender hasta dónde el poder tiene que estar sujeto a la ley, como decía antes. La ética y la política nunca pueden ser sinónimos, pero deben tratar de aproximarse recíprocamente. La ética es la exigencia de una conducta que no negocia sus valores. La política sin negociación no existe, pero una cosa es negociar teniendo como referencia la importancia trascendental de los valores éticos. Y otra cosa es rifar los valores éticos para hacer de la negociación un pacto espurio, un pacto mediocre, donde la única aspiración es la concentración de poder. Vivamos para mejorar la calidad de nuestra democracia y sepamos que ese anhelo de mejoría o ha de ser constante o no será real. Si creemos en algún momento que hemos alcanzado nuestros objetivos, es porque nuestros ideales no son democráticos ni republicanos. Donde hay republicanismo y donde hay democracia, el perfeccionamiento constante es una orden.